Entonces el carcelero los sacó y les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Este es el pastor Alan Rodríguez de la iglesia Fuente de Vida en Ciudad Colón, San José, Costa Rica. Esperamos que seas bendecido por esta palabra. Voy a pedirles que busquen un pasaje muy conocido. Está en el libro de Génesis, capítulo 22, versículo 1. Dice la palabra: aconteció después de estas cosas que Dios probó a Abraham. Dios prueba, ¿verdad? Probó a Abraham, le dijo: Abraham, respondió: heme aquí, que es lo mismo que decir: aquí estoy, Señor. Y Dios le dijo: toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham se levantó muy de mañana, ensilló su asno, tomó consigo a 2 de sus siervos y a Isaac su hijo. Después cortó la leña para el holocausto, se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio de lejos el lugar. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno. Yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveremos a vosotros. Tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Luego tomó en su mano el fuego y el cuchillo y se fueron los dos juntos. Después dijo Isaac a Abraham, su padre: Padre mío. Él respondió: heme aquí, hijo mío. Aquí estoy. Isaac le dijo: tenemos el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Abraham respondió: Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, compuso la leña, ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Extendió luego Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová lo llamó desde el cielo: Abraham, Abraham. Él respondió: aquí estoy. El ángel le dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, pues ya sé que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único hijo. Entonces alzó Abraham sus ojos y vio a sus espaldas un carnero trabado por los cuernos en un zarzal. Fue Abraham, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham a aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Tu descendencia se adueñará de las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Muy bien. Este mensaje tiene un título y es un sacrificio que demuestra temor y produce amistad. Y voy de una vez a explicarles qué significa temor en el contexto de lo que estamos viendo aquí. Cuando Dios le dice: ya sé que temes a Dios. Y en el contexto bíblico, temor no es miedo. Temor es respeto. Temor es reverencia a Dios. Temor es incluso humillación delante de Dios. Eso es temor en el contexto bíblico. Abraham sube a ese monte y hace algo que nunca, o se mueve a hacer algo que nunca había hecho, que nunca Dios le había pedido. Y ese sacrificio demuestra el temor que él le tiene a Dios, el respeto que le tiene a Dios, la obediencia que le tiene a Dios. Pero algo muy lindo es cómo termina. Esa obediencia produjo algo diferente entre Dios
y Abraham, y ahora lo vamos a ver, produjo una amistad diferente entre ellos dos. Y eso es lo que quiere Dios de nosotros. Y por ahí vamos a empezar. Van a estar viendo ahí un versículo, Isaías 41:8, que dice: pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Así dice la Biblia. Así llama la Biblia en Isaías la relación que Dios tenía con Abraham, una relación muy cercana, tanto de amigo, que Dios lo resalta, que Dios resalta sobre otras amistades. Qué lindo ser llamado amigo de Dios. ¿A quién le gustaría ser llamado amigo de Dios? Levante la mano, a ver. Ok. Pero una amistad conlleva responsabilidad. Muchas cosas conlleva una amistad verdadera. No estoy hablando de ser simplemente un conocido nada más, no. Estamos hablando de tener una verdadera amistad con alguien. Demanda obediencia, lealtad, sobre todo entre los amigos, entrega y muchas cosas más que tienen que ver con la amistad. Llevar la carga del otro, ayudarlo, sufrir cuando sufre el otro, alegrarse cuando se alegra el otro, etcétera, todas esas cosas. Todos queremos ser amigos íntimos de Dios, pero esto no viene así nomás, porque a pocas personas Dios les llama amigo en la Biblia. Así como le habla aquí en este pasaje que vimos de Isaías, descendencia de Abraham, mi amigo. De esa forma, Dios solo le habla a Abraham y a Moisés, pero yo quiero también ser parte de esos. Yo quiero ser incluido dentro de esos. Por ahí Jesús le dice amigo a alguien que no nos imaginamos que le fuera a decir amigo, pero le dijo amigo. Sin embargo, se lo dice en otro contexto, no le está diciendo porque era una gran amistad ni nada de eso. A Judas, cuando lo entrega, le dice: ¿a qué vienes amigo? ¿Ah? Con un beso me entregas, amigo, algo así le dice. Pero no era ningún amigo de estos, como estos. Una expresión de Jesús ahí, dejémoslo a un lado eso. En San Juan capítulo 15, versículo 14, Jesús dice así: vosotros sois mis amigos, le dice a sus discípulos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Entonces ve, ahí empieza la cosa. ¿Quiénes son los amigos de Dios? Los que hacen lo que Dios manda. Y lo que Dios manda, no estamos hablando de 10 mandamientos ahí, nada más. No. Hay cosas que Dios a veces nos pide, como este caso. Estamos viendo un caso muy especial y una enseñanza muy profunda en lo que Dios le pidió a Abraham que hiciera. La historia de Abraham nos puede enseñar más acerca o de qué manera podemos ser considerados amigos de Dios. Yo quiero ser amigo de Dios. ¿Qué tengo que hacer? ¿O qué pides, Señor, para poder ser llamado a tu amigo? A Abraham, a los 75 años, Dios le prometió que iba a tener un hijo. 75 años. Pero el hijo vino hasta que Abraham tenía 99 años. Antes de eso, digamos que en esos 24 años, antes a eso, Abraham cometió varios errores. Y uno de los errores más grandes fue creer que el hijo que le iba a dar Dios iba a ser no con su esposa Sara, sino con una criada llamada Agar, con la empleada de la casa. Y entonces cometió ese gran error, porque Dios, aunque bendijo luego también a Ismael, el hijo de la promesa no era él, era Isaac. Y entonces, les digo esto, ¿por qué? Para que veamos de que alguien puede decir: es que yo no soy digno de ser llamado amigo de Dios, porque tengo muchos errores. Pero les quiero decir, Abraham también los tenía y los cometió. Para tener amistad con Dios, dice la Biblia que, por ejemplo, David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y que alguien me diga si David falló. Sí, que si falló. Tenía problemas grandes David. Pero era conforme al corazón de Dios. Ve que empieza por ahí, por el corazón. Ahora, yo no estoy hablando aquí de un Judas, ¿verdad? Que se vuelve en contra de Dios o que premeditadamente anda haciendo cosas que ofenden a Dios. Estoy hablando de aquellos que nos esforzamos por agradar a Dios, pero que en medio de tratar de esforzarnos por agradar a Dios, a veces metemos, ¿verdad?, nuestras extremidades inferiores, metemos las patas
y entonces le fallamos a Dios o hacemos cosas, a veces nos alejamos, a veces nos resentimos, a veces nos sentimos, no sé, que Dios está muy lejos. Abraham me imagino que en estos años, después de que Dios le promete tener un hijo, él lo esperaba en los primeros años. Pasaron 24 años para que él pudiera llegar a ese hijo, 24, 25 años. Entonces, hermanos, podemos imaginarnos, a la edad que Abraham tenía, 99 años, podemos imaginarnos el gozo y el amor que ese hombre sentía por ese niño. Porque era un papá abuelo. Mentira, un papá bisabuelo ya. Era casi el bisabuelo de su hijo. O sea, ustedes saben de qué estoy hablando, especialmente los abuelos que están aquí, saben cómo va cambiando el corazón conforme la persona va creciendo en edad, su corazón va cambiando. Y entonces ya no tengo el mismo corazón que tenía cuando tenía 20 años, 25 años y era papá o mamá. Y entonces ahora ya veo las cosas diferentes, ya tengo más compasión, ya tengo más ternura, ya tengo un montón de cosas que no tenía cuando era mamá o papá de 25, 30 años, ¿verdad? Y por eso es que vemos a los abuelos tan alcahuetes. Y no estoy diciendo que tienen que ser alcahuetes, no. Los abuelos tienen que ser firmes también y educar a los nietos, ayudarle a los papás a educar a los nietos. Pero uno ve ya las cosas conforme va creciendo, muy diferente. Yo me acuerdo cuando vinimos aquí a Ciudad Colón, casi 10 años, cómo ha cambiado mi forma de pensar con respecto a muchas cosas de la vida. Pasé de 37 años a 47, es una transición muy fuerte, es como dejar la juventud y ya entrar en la tercera, ya buscando para arriba. Y ya casi le llego a los 50. Uno va cambiando. Entonces imagínense ustedes este hombre, Abraham, cómo amaba a ese muchacho. Ya cuando Dios lo pide que le ofrezcan sacrificio, la Biblia no dice qué edad tenía Isaac, pero aparentemente Isaac no era ningún niño. Quizás era ya un adolescente o un muchacho ya muy entrado en edad, como por ejemplo dice Josefo, Flavio Josefo, un historiador judío de tiempo de Jesús, escribe acerca de la historia de los judíos, y él en uno de sus libros dice que Isaac tenía 25 años cuando Abraham lo iba a ofrecer en sacrificio. 25 años. De por sí que de menos de 30 años eran menores de edad en el tiempo de Jesús. Por eso Jesús empieza su ministerio hasta que tenía 30 años. Juan el Bautista comienza su ministerio hasta que tenía 30 años. Hasta ese momento se llega tal vez a una edad donde la persona ya empieza a pensar diferente. Bueno, lo que sea, este hombre amaba mucho a su hijo, dice ahí en la Biblia, que Dios le dice en el versículo 2, toma a tu hijo, a tu único, a Isaac, a quien amas. Es que no le está pidiendo al hijo que no lo quiere mucho, o no le está pidiendo al vecino, ¿verdad? Al hijo del vecino que se mete a robar gallinas, ni nada de eso, no le está pidiendo a su hijo al que ama con todo su corazón. En el versículo 1 y 2 dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y respondió, heme aquí, y le dijo, toma tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas. Ya no podía tener más. Su esposa era estéril y él todavía más. Esto era una promesa que Dios había hecho y era un hijo especial. Y le pide que se lo lleve al monte a ofrecerlo en holocausto, como ya vimos. Abraham, sin darse cuenta, estaba poniendo en práctica un principio de esos que están escondidos en la palabra, y eso es lo que venimos hoy a aprender aquí. Hasta que Dios saca a la luz esos principios. Mire, no todo en la Biblia está así a la vista. No todo en la vida cristiana está así a la vista. Tenemos que vivirlo y tenemos que pasarlo para poder entenderlo. Este es uno de esos principios. Es el principio de sacrificar, el principio de renunciar a lo que amamos, el principio de entregar a Dios lo que Él nos pida. Dios no solo pide que renunciemos a nuestros pecados, nos arrepintamos de nuestros pecados, hay un montón de cosas más que para crecer en la vida cristiana tenemos que entregárselas al Señor. Y no estoy hablando de cosas malas, muchas de esas cosas son buenas, muchas de esas cosas son loables, pero tienen que ser que vayan a tono con lo que dice Dios o, como ahorita les voy a comentar, entregárselas para ser formados y aprender. Escuché una historia de un hombre que subió
le gustaba hacer canciones y componer canciones, y metió todas sus canciones en una carpeta de esas que son de plástico, que son selladas con, ¿verdad?, contra agua, contra cualquier cosa, y la cerró el zipper y se fue a un monte a orar. Cuando iba subiendo para el monte, vio un río, y entonces el Señor le dijo: entrégame todas esas canciones. Y entonces él lo que hizo fue de ahí: ¿cómo entrégame todas esas canciones? Son mi tesoro, son lo que tengo. ¿Cómo te voy a entregar todo lo que he compuesto, todo lo que quiero? Sueño con un disco, sueño con todas estas cosas, ¿verdad? Y alabarte y toda la cosa. Y, sí, entrégalo ahí, échalo en el río. Lo tiró en el río. Pues él siguió subiendo hasta terminar allá y oró a Dios. Fue como haberlo entregado todo. Cuando descendió del río, en una piedra por allá estaban las canciones, intactas, nada les había pasado. Se habían ido en el agua y por allá salieron. Dios se las devolvió otra vez. ¿Por qué se las devolvió? Porque Él se las entregó, sacrificó. A veces Dios no devuelve, pero te da algo mejor, o porque Él quiere darnos algo mejor. Y así pasó con Abraham aquí. El motivo principal de esta prueba, ¿cuál es? El motivo principal, lo que les dije que repitieran, porque Dios le dije: porque ya conozco que temes a Dios, ya conozco que sos obediente, ya conozco que me das a dar todo. El temor de Dios no solo se dice, hermanos, sino que se demuestra obedeciendo a Dios, aunque lo que nos esté pidiendo el Señor sea algo que Él mismo nos ha regalado. Oiga, como hizo con Isaac, y que amamos con todo nuestro corazón. Dios le puede pedir cosas que le dio ayer, que usted le estaba pidiendo hace tiempo. Dios le puede pedir sus zapatos nuevos para que se los dé a una persona en la calle o a un familiar suyo, no sé. Dios le puede pedir su reloj, que se lo dé a alguien. Dios le puede pedir incluso hasta el carro, póngase vivo. Pero sepa que siempre que Dios le pide algo, es porque le va a dar algo mejor y porque está probando hasta que no pasamos esa prueba. Por eso es que mejor siempre es estar despojado. Siempre con el corazón no estar ahí apegado, no estar apegado a las cosas, a nada debemos estar apegados, a nada. Para que si el Señor nos lo pide, podamos decir: sí, Señor, aquí está. O puede ser que ya ni lo pida, la damos sin que nos pida nada el Señor. Entonces usted va a ser una persona desprendida. Aunque Dios te haya dado algo, puede ser que te lo pidan, todas las cosas son de Dios, todas las cosas son de Dios. No podemos negarle nada. Ahora, hermanos, quiero decirles algo aquí. Hacer un paréntesis, porque yo no puedo pasar esta historia sin sacar una enseñanza muy grande de lo que sucedió aquí también, aparte de esto, que tiene mucho que ver, por supuesto. Dios se reveló de una forma a Abraham donde Abraham no sabía y entendía todavía. Dios se reveló a él como proveedor. Se le reveló como proveedor. Porque no es solo que usted diga: sí, Dios es mi proveedor, porque usted tiene todas las cosas ahí, tiene el desayuno, tiene el almuerzo, tiene la cama, tiene el techo y esas cosas. No. Los impíos tienen de todo eso, pero no entienden el principio de que Dios es proveedor, es nuestro proveedor. Y a veces tenemos que pasar por pruebas grandes, donde a veces tenemos que perderlo todo para entender que solo Dios es nuestro proveedor. Proveedor de dos formas. Yo le puse aquí una forma espiritual y otra natural. La espiritual es esta: hasta que no renunciamos a nuestra propia vida, oiga, y la sacrificamos en el altar de la cruz, Dios no proveerá para nosotros el cordero para el sacrificio. Hasta que yo no me despojo de mi ego, de mi egocentrismo, de mí mismo, y llego a la cruz de Cristo, le digo: me rindo, Señor, soy un pecador, recíbeme en tu reino, haz conmigo lo que quieras, merezco la muerte. Sálvame, Jesús. Hasta que yo no renuncio a mí mismo y me entrego yo ahí delante de Dios, hasta ahí Dios no puede ser mi cordero para el sacrificio. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Hasta que vio la disposición de aquellos, entonces Dios dijo: aquí está el carnero que va a morir en lugar de Isaac. Y la segunda: hasta que no sacrificamos sobre el altar del Señor todo lo que más amamos, ya estamos hablando de otra cosa, Dios no proveerá para nosotros todo lo demás.
Tenemos que ponerle al Señor nuestros planes, nuestros sueños, nuestras visiones, nuestras estrategias, nuestro futuro, nuestro trabajo, nuestra profesión. Todo tenemos que ponérselo al Señor, y hasta que no se lo entregamos y le decimos, Señor, aquí está todo, renuncio a todo. Te lo entrego, si quieres te lo llevas, te alabaré y te seguiré alabando. Que eso fue lo que hizo este hombre aquí. Hasta que no hacemos eso, Dios no va a poder ser nuestro proveedor. Qué montón de cosas creo que tenemos que entregarle a Dios nosotros. Pero estamos hablando de un sacrificio que demostró temor a Dios, o sea, obediencia, sumisión, entrega. Y ahora, hermanos, aparte de esto, veamos otro de los grandes resultados de sacrificar, porque aquí es lo más importante del tema de hoy. Tuvo grandes resultados en Abraham y en Isaac también, el haber ofrecido sacrificio. Santiago 2, 21 y 23, ahí lo van a tener. Mire lo que dice. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y fue llamado amigo de Dios. Hasta ahí fue llamado amigo de Dios. Por eso empezamos diciéndole, todos queremos ser llamados amigos de Dios. Pero ¿cuánto estamos dispuestos a sacrificar a Dios? Voy a sacar aquí un momentito la versión Dios habla hoy, porque quiero que lo leamos de esta versión. Porque la palabra para obras en la Reina Valera, bueno, en el griego original, obras, es la palabra ergón, que quiere decir no tanto obras como la entendemos nosotros, sino está hablando de hechos, de acciones. Eso es ergón, un hecho, una acción, y a eso se refiere el pasaje aquí. Y en la Biblia Dios habla hoy, en la versión Dios habla hoy, ya lo traducen de esa forma. Se los voy a leer. Dice, no seas tonto, dice, y reconoce que si la fe que uno tiene no va acompañada de hechos, es una fe inútil. Dios aceptó como justo a Abraham, nuestro antepasado, por lo que él hizo cuando ofreció en sacrificio a su hijo Isaac. Y puedes ver que en el caso de Abraham su fe se demostró con hechos, y que por sus hechos llegó a ser perfecta su fe. Todavía no era perfecta la fe de Abraham. No sé qué tan perfecta será su fe, pero hasta que sacrifiquemos y demostremos con hechos es que nuestra fe se perfecciona. Vamos a ver. Así se cumplió la escritura que dice Abraham creyó a Dios y por eso Dios lo aceptó como justo. Y Abraham fue llamado amigo de Dios. Abraham fue llamado amigo de Dios porque tuvo una fe perfecta. Y esa perfección vino a consecuencia de la acción de sacrificar. Antes era imperfecta, defectuosa, inmadura, fluctuante, sin firmeza, con muchas fallas, pero se convirtió en una fe probada, aquilatada, formada, con carácter, o sea, una fe perfecta, madura. Eso es lo que quiere Dios. Por eso le digo, cuando usted desde que vino, yo le dije, hermano, comience a orar, Señor, quiero algo nuevo, quiero aprender algo nuevo, no me quiero ir de aquí como vine, Señor. Quiero que mis ojos se abran, que mis oídos se abran, Señor. Porque yo quiero crecer en la vida cristiana, hermanos. Y cuando usted ya se enlistó en la vida cristiana, cuando usted ya se metió aquí, tiene que aguantar. Como cuando estábamos chiquillos jugábamos fútbol. Me está llorando. No, el que se mete aguanta. Así decíamos nosotros, ¿verdad? Con Dios es así también. Hay que someterse, pero vamos a aguantar para bien, para crecimiento, para desarrollo en la vida de nosotros, para que el carácter de Cristo se forme en nosotros y seamos más bien, cada vez más parecidos a Él, seamos más misericordiosos, etc. En este pasaje nos enseña Dios que el que cree actúa. Oiga, que el que cree obedece, que el que cree no cuestiona, que el que cree no se desespera, que el que cree confía. El que cree espera la provisión de Dios. El que cree se somete a la prueba también. El que cree sacrifica
sacrifica. El que cree, sacrifica. Y hay muchas cosas que a veces Dios nos tiene que someter, porque a veces no queremos sacrificar ni media hora, ni 1 hora, ni 2 horas los domingos. No queremos sacrificar tiempo a Dios, ofrecerle. Entonces, si yo no estoy dispuesto a darle tiempo a Dios, de alguna forma Él me la va a pedir. Solo hasta ahí podemos, o solo hasta ese punto, Abraham fue llamado amigo de Dios. Eso es lo que quiero que vean. No era amigo de Dios desde el principio. Hasta ahí, dice la Biblia, y fue Abraham llamado amigo de Dios. El Salmo 25:13, vean qué lindo este salmo. Dice: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Vea qué versículo. ¿Con quién es la comunión íntima de Jehová? Con los que le temen. ¿Y a quiénes les hará saber su pacto o su convenio o sus secretos? Lo que Dios tiene solamente, hermanos, es para ellos, para los que le temen, los que son obedientes. Yo le pregunto a usted una cosa ahora. ¿Con quién comparte usted sus secretos y sus intimidades? Dígamelo usted. ¿Usted va a contarle al vecino todas sus cosas? ¿O a la vecina? ¿Usted le cuenta a la maestra de la escuela apenas que llegó ahí y dejó su chiquito? ¿O le cuenta sus cosas al taxista cuando usted se monta? Algunos sí. Algunos al cantinero. Pero ninguno de los que están aquí. Mire, no le contamos las cosas a los desconocidos, ni siquiera a los conocidos. Más bien a los conocidos no le contamos. Porque ya los conocemos. Solo a los amigos íntimos le contamos las cosas. Solo a los que están, a los que confiamos, que sabemos que van a ser leales. Pues así es Dios. Solo le mostrará sus planes, sus secretos, a los que le temen, a los que han demostrado, a los que lo han demostrado, sacrificando. Sacrificando. Hay sacrificios que le podemos hacer a Dios. Nada que ver con el pecado, ni nada de eso. No. Pero son sacrificios que agradan a Dios. Cuando le ponemos a Él en el altar lo que Él nos pide, porque está estorbando su relación de Él con nosotros. Con ellos, dice el versículo, tendrá comunión íntima, cercanía, secreto, intimidad. Solo con ellos. A ellos y solo a ellos les dará a conocer las cosas, porque para otros van a estar ocultas esas cosas. Entonces quiero que vean esto. Solo a los que temen a Dios y que quieren intimidad con Él, solo a ellos Dios les hará conocer algunas cosas. A otros no. Y terminamos con un par de versículos aquí. Dice Génesis 18:7, y les recuerdo el pasaje, cuando Dios iba a destruir Sodoma y Gomorra, todas las ciudades de la llanura, Dios fue a visitar a Abraham. Oiga, Dios fue a visitarlo. Fue a tocar ahí a la casa de él. Abraham le dio de comer a él y a 2 ángeles más que fueron. Y Dios le dijo a los ángeles, váyanse ya a hacer el trabajito que les mandé a hacer allá a Sodoma. Hay que destruir todo aquello. Mientras tanto, Dios mismo se quedó con Abraham. Y desde lejos vieron Sodoma. Y entonces empieza Abraham a interceder por Sodoma. Y le empieza a decir, Señor, si hubieran 50 justos ahí, ¿destruiría la ciudad? Y dice Dios, si hubieran 50, no la destruiría. Si hubieran 40, y empieza a regatear ahí, léase usted el pasaje. Está en Génesis capítulo 19. Pero le dice Dios algo muy lindo a Abraham. Le dice, y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? ¿Le encubriré yo algo que voy a hacer a mi amigo? Y eso es lo que quiero que vean. Porque como dice el título, un sacrificio que demuestra temor y produce una amistad con Dios diferente a la que tenía tal vez antes. Jesús dice en San Juan capítulo 15, versículo 15, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, le dice a sus discípulos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Oiga, qué versículo. Ya yo no quiero que me llamen siervo, yo quiero que me llamen amigo. Pero resulta que para ser amigo tengo que sacrificar. Un sacrificio que demuestra temor y produce amistad más íntima con Dios. Amén.
requiere tiempo y requiere sacrificio, requiere entrega, requiere muchas cosas. Yo estoy seguro que Dios quiere tener amigos por todo lado. Los que no queremos somos nosotros, porque no queremos entregar y no queremos sacrificar, nos rehusamos. Dios le dijo, no me rehusaste a tu hijo único. Si usted le rehúsa cosas a Dios, lo siento mucho, seguirá siendo quizás un hijo de Dios, va para el cielo, tendrá herencia en los cielos allá y todo, pero no va a disfrutar lo que disfruta un amigo de Dios. Y estoy seguro que un amigo de Dios tiene un lugar especial cuando lleguemos allá con Dios. Porque Abraham lo tuvo, lo tiene. Un sacrificio que demuestra temor y produce amistad.